todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Lucrezia Buti. Ella fue una monja italiana que acabaría protagonizando uno de los romances más prohibidos de la época, al enamorarse y huir con el famoso pintor y fraile Filippo Lippi, un hombre conocido no solo por su inmenso talento artístico, sino por su vida libertina y sus constantes problemas con la justicia, dando lugar a una historia de amor que desafió a todas las normas de su tiempo. Espero que os guste esta biografía. Lucrezia Buti nació en el año 1435 en la ciudad de Florencia, en la República de Florencia, en Italia. Fue hija de Francesco Buti y de la segunda esposa de este, Caterina Ciacchi. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, pero se duda sobre qué posición tenía Lucrezia entre sus hermanos. Se sabe que la niña tenía uno o varios medios hermanos nacidos del primer matrimonio de su padre, siendo su hermano Antonio el heredero de su progenitor, al ser el mayor de todos sus hijos. Su familia estaba bien posicionada dentro de la sociedad florentina, debido a que su padre se dedicaba al comercio de seda y de lana. Hacia el año 1450, su padre falleció a una edad un tanto avanzada para la época, convirtiéndose así su medio hermano Antonio en el heredero principal de los negocios de su progenitor. Unos meses después de haberse producido la muerte de su padre, su medio hermano decidió ingresar tanto a Lucrezia como a su otra hermana, Spinetta, en el convento de Santa Margarita de Prato, sin una manera de desentenderse de los cuidados de sus dos hermanas. Lucrezia no deseaba la vida religiosa. Desde su infancia, su padre la había educado para ser una gran señora y no una monja, siendo educada para ser una buena esposa. Incluso recibe una serie de lecciones que la permitirían el poder administrar tanto un hogar como un negocio. La joven tenía 16 años cuando ingresó en aquel convento como novicia, esfumándose así todos sus sueños y esperanzas. Pero 5 años después de haberse producido su ingreso forzoso en el convento, su vida cambió radicalmente cuando conoció al pintor Fra Filippo Lippi, un fraile que dedicaba su vida a la pintura. Dicho artista recibió el encargo de pintar un cuadro para el altar mayor del convento de San Margarita de Prato, aparte de ejercer como capellán de dicho lugar. Según se cuenta, antes de que Lucrezia y Fra Filippo Lippi se conociesen personalmente, el pintor ya se había fijado en ella cuando llegó por primera vez al convento, quedando realmente fascinado con la gran belleza de la joven. Aprovechando de que se le había encargado el pintar aquel cuadro para el altar mayor, Filippo Lippi pidió a la abadesa del lugar que le proporcionase una modelo para que posase como virgen, eligiendo así a Lucrezia, al ser la mujer más hermosa de todo el convento. Durante horas, Lucrezia posó para el pintor, enamorándose hacia el artista de una manera muy apasionada de aquella joven monja. Fue tal la pasión que sintió hacia su modelo, que Filippo Lippi aprovechó una procesión para llevarse por la fuerza a Lucrezia de aquel convento, llevándosela así consigo hasta su propia casa, la cual se encontraba muy cerca del convento. Al poco de llegar a la casa del pintor, Filippo Lippi se arrepintió de haber secuestrado a la monja y decidió devolverla a su lugar antes de que las demás monjas se percatasen de su ausencia. Pero Lucrezia se negó a abandonar la casa del artista, permaneciendo allí junto a él, convirtiéndose así en la gran musa del pintor, quedando inmortalizada en alguna de sus obras.
Lucrecia se mostraría muy feliz de haber abandonado el convento y se negó a regresar a dicho lugar, siendo este acto de rebeldía imitado por un grupo de monjas, entre las cuales se encontraba su propia hermana Spinetta, las cuales abandonaron el convento, pero algunas de las monjas fugadas acabarían regresando poco después para evitar ser señaladas y que aquel escándalo fuese a más. Pese a que todo el mundo sabía que Filippo Lippi había secuestrado a Lucrecia y que estaba viviendo en pecado con ella, este siguió manteniendo su puesto como capellán del convento, además de que siguió trabajando como pintor tanto para el convento de Santa Margarita como para la catedral de Prato, hasta que acabó con sus encargos en el año 1457. Una vez finalizados tales trabajos, Filippo Lippi abandonó Prato para instalarse por un año entero en la ciudad de Florencia, donde recibiría importantes encargos por parte de la familia Medici. Pero antes de producirse su partida, Lucrecia se quedó embarazada, alumbrando así mientras el artista se encontraba en dicha ciudad a un niño que se llamó Filippino Lippi, quien seguiría los pasos de su padre como pintor. En el mes de febrero de 1458, Filippo Lippi regresó a la ciudad de Prato para realizar nuevos encargos dentro de la catedral de dicha ciudad, volviéndose a convivir con su musa. Por razones desconocidas, hacia finales de aquel mismo año, Lucrecia ingresó de nuevo en su antiguo convento, siendo así imitada por otras monjas que aún se encontraban fugadas, teniendo que pasar todas ellas un año de prueba, como novicias, para poder ser perdonadas y jurar de nuevo sus votos como monjas. Hay distintas versiones sobre por qué regresó al convento. Algunos historiadores creen que fue por un motivo financiero, ya que ella y el pintor estaban sufriendo de apuros económicos. En cambio, otros creen que fue por una discusión que se produjo dentro de la pareja, debido a que Lucrecia estaba dispuesta a casarse con el pintor y así formalizar legalmente su relación, pero Filippo Lippi se negaba a ello. Pese a ingresar de nuevo en el convento, Lucrecia y Filippo Lippi siguieron manteniendo una relación amorosa entre los muros de aquel sitio, aprovechándose las visitas del artista. Fruto de tales encuentros, la monja se volvió a quedar embarazada, abandonándose de nuevo el convento cuando ya no podía ocultar por más tiempo aquel embarazo, regresándose a la casa del pintor, donde alumbró en el año 1465 a una niña que se llamó Alexandra. Unos meses después de haberse producido el alumbramiento de esta niña, se presentó ante las autoridades una denuncia anónima, donde se acusaba al pintor de haber tenido un hijo con una de las monjas del convento de Santa Margarita, insinuando en tal denuncia que había sido con Spinetta, la hermana de Lucrecia. Así que ante tal denuncia, Filippo Lippi fue despedido de su puesto como capellán, además de que se le prohibió para siempre la entrada al convento. Al estallar tal escándalo, el artista reconoció que había tenido 2 hijos con Lucrecia y negó haber mantenido relaciones con Spinetta. Así que ante esta situación, su gran mecenas, Cosme de Medici, decidió tirar de sus hilos para conseguir un permiso por parte del papado que les permitiese a Lucrecia y al pintor el poder casarse. Existen distintas versiones sobre cómo encajó el artista la idea de casarse con su musa. Una de ellas dice que se negaría a casarse con ella. En cambio, otra versión dice que no era una idea que le entusiasmase demasiado, pero estaba dispuesto a ello para regularizar su situación y el poder vivir tranquilo junto a Lucrecia y sus hijos. Se desconoce si el pintor y su musa se llegaron a casar, debido a que no existe ni un solo registro que confirme esto. Incluso ningún historiador
ha podido encontrar nunca ningún permiso por parte del papado para que se pudiese celebrar tal boda, ni de la disolución de los votos de la pareja al pertenecer ambos al clero. Tal vez sus planes de boda tuvieron que retrasarse por algún motivo. Se sabe que en el año 1467 el pintor se instaló en la ciudad italiana de Spoleto tras recibir un importante encargo, falleciendo en este lugar 2 años después. Se desconoce si Lucrecia y sus hijos acompañaron al artista durante su estancia en Spoleto. Tampoco se sabe muy bien qué fue de la vida de la musa tras ser presentada la idea de contraer un matrimonio con el pintor. Según algunas versiones, dicen que murió antes del año 1469, produciéndose su muerte antes que la de Filippo Lippi, siendo esta una de las razones de por qué no se llegaron a casar, aunque realmente se desconoce si se casaron o no. En cambio, otras versiones dicen que vivió hasta el año 1488, muriendo cuando tenía 53 años de edad, pero tampoco se sabe qué fue de su vida durante todos esos años. No hay mucho más que decir sobre Lucrecia. Ella fue una mujer que no deseaba para nada la vida religiosa, viéndose obligada a entrar de joven en un convento, lugar donde se convertiría en la pasión del pintor y monje Filippo Lippi, un amor que estaba totalmente prohibido. No se sabe a ciencia cierta si Lucrecia llegó a estar enamorada realmente del artista, o si solo fue una manera de poder escapar del convento. Tampoco se sabe si realmente llegaron a casar en algún momento. Tan solo hay constancia de que llegaron a convivir juntos y que tuvieron 2 hijos en común. También se duda si entre ellos llegó a existir amor ante la falta de compromiso que hubo desde un primer momento por parte del pintor, siendo posible que solo fuese un capricho amoroso y una pasión desmedida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Lucrecia Botti. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra pasión, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.